darnos cuenta de que no existe ningún final inesperado. Las señales están, existen, se producen. Queda solamente en cada uno de nosotros el poder percibirlas, interpretarlas, aceptarlas y con ellas valernos de la posibilidad de actuar en consecuencia de lo que observamos. Bueno, este es el primer tema. Vamos a pasar al segundo tema, que es la gran pregunta, o una de las grandes preguntas que surgen en este momento en particular de este estudio. Porque ya vimos la inevitabilidad del final, ya lo vimos. Vimos la multiplicidad de niveles en que el final sucede. Ya acabamos de estudiar, o acabamos de terminar nuestro estudio, nuestro entendimiento o nuestra aproximación sobre lo que es los signos y señales del final que se aproxima. Y nos corresponde, nos surge naturalmente, digo porque es muy natural para nosotros, hacer la pregunta de, dado todo esto, ¿es posible dar un final? O sea, de lo que va a ocurrir o está ocurriendo, ¿nos es posible adelantar el momento en que va a ocurrir? Si el final, supongamos, les voy a mostrar este vaso, ¿verdad? Y yo encuentro con que tiene una línea de fractura desde un extremo a otro, pero todavía no está roto. Permiso. ¿Qué sucede cuando yo observo algo así en un objeto como ese? Sé que el final es inevitable y que está muy cerca. Tal vez sea cuestión de días simplemente. Un choque de temperatura al lavarlo con agua caliente puede producir que se transforme en pedacitos. ¿Sí? Entonces, podemos adelantar el final. Decimos, bueno, no, este vaso se pone en un recipiente y se descarta. Tomando... Y es posible, obviamente, es posible adelantar el final. Hay veces, hay ocasiones donde los procesos que nosotros estamos atravesando son muy exigentes con nuestra persona. Emocionalmente, ¿sí? Hay procesos que debemos vivir, situaciones estresantes, situaciones de una gran tensión. Eso exige de nosotros. El proceso en sí, no ya el final, el proceso en sí es muy exigente. Y naturalmente queremos que termine. Ahí nos surge la pregunta, ¿es posible darle un final a este proceso? ¿Es posible que esto termine? Es más, quiero que termine. Entonces, de acuerdo al tipo de proceso, a qué tipo de proceso se trate, exactamente en qué fase nos hallemos del proceso, hay muchas herramientas, formas, maneras, medios de acercar el final, ¿sí? Muchas, incluso escuelas de pensamiento, filosofías y religiones, acercan herramientas para lograr el final de un proceso. Son muy variadas y cada uno habrá tenido contacto con ellas o no, las habrá utilizado o no, habrá encontrado su utilidad o no. Para mi experiencia de vida, que es
desde donde estoy hablando, desde donde estoy realizando estas exposiciones, no hay ninguna que sea mejor, no hay ninguna herramienta mejor que la autoconciencia. Y ya que consideramos la pregunta, ¿se puede adelantar el final? También naturalmente nos surge la otra pregunta, la pregunta opuesta. ¿Es posible postergar el final? El final es inevitable, pero ¿se puede postergar? Con certeza sí se puede postergar. Lo hemos hecho de forma inconsciente muchísimas veces, como ya estudiamos. La mayor parte de las veces esa postergación nos causa sufrimiento, pero sin duda alguna es posible postergar el final. Aplicando la suficiente energía, la suficiente atención, el suficiente cuidado, podemos insuflarle una nueva vida, aunque sea parcial, a una idea, a una emoción, a un objeto físico. Y es probable que el alivio o la alegría que nos puede traer esto sea totalmente efímero, agridulce, para decirlo de alguna forma, porque sabemos que es un final postergado. Entonces dudamos con respecto a si es sabio, la sabiduría, lo acertado de acortar o alargar el tiempo que transcurre hasta el final. Ahora, vamos a recordar un par de cositas ante esta pregunta fundamental. Que emotivamente la idea del final nos agita, nos roba la calma, ¿sí? Nos hace, nos da desasosiego. Pero sabemos que ese final existe. Sabemos que ese final existe. Por más que nos dé desasosiego, por más que nos perturbe, el final existe. Y que sabemos que es tan parte del ciclo como lo es el comienzo. ¿Sí? Sabemos que es natural e inevitable. Y no le podemos quitar significado, no le podemos quitar lugar. Sería perder parte del objetivo del proceso. Parte fundamental del logro que este proceso apunta. Les voy a dar un ejemplo con estas imágenes. Una fruta, como en este caso la fresa o frutilla que vemos en la pantalla, madura, realiza su proceso de maduración adherida, conectada al árbol, a la planta, hasta que llegue el momento culmine, ¿sí? El momento exacto donde ha cumplido ese proceso de maduración. Y en ese momento se desprende, se desconecta de la planta que le dio origen. El ser humano puede intervenir y tomarla en cualquier momento, ¿sí? Pero hay un cierto periodo de tiempo donde la madurez es óptima y la fruta es comestible, ¿sí? Si se la corta muy temprano, antes de que el proceso de maduración alcance un estadio avanzado o cercano a su culminación, obtendremos un vegetal, como el que vemos en pantalla, con pocas o ninguna de las características que el proceso adecuado de maduración le otorga, ¿sí? Estas fresas que vemos en pantalla no tienen el color, no tienen el sabor, ni tienen el tamaño de una fresa madura, y por lo tanto su comestibilidad o su beneficio o cualquiera de las cualidades de sabor, textura y olor no corresponden a las que esperaríamos o podrían ser. En el extremo opuesto del espectro
encontramos que si la fruta está madura completamente, esas cualidades perduran un tiempo limitado. ¿Sí? Vemos aquí en pantalla esta fruta que ya está empezando a perder la forma que tenía cuando estaba madura. Y cuando ese tiempo de madurez óptima ha transcurrido, se producen efectos como esta deformación o efectos como este decaimiento de la cualidad natural de la fruta que la vuelve inútil o incluso perjudicial. ¿Sí? A nadie se le ocurriría ingerir una fresa que se encuentra en un estado de putrefacción, en un estado de decaimiento biológico, ¿sí? Como esta que estamos viendo en pantalla. Entonces, enfrentamos esta alternativa. Enfrentamos si podemos precipitar o podemos demorar el final. Ante todo, antes de aproximarnos siquiera a una decisión, necesitamos entender el acontecer que vivimos. O sea, necesitamos entender, ante esta pregunta necesitamos entender qué estamos viviendo, qué nos está sucediendo.